llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, ruegue por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una pregunta. Recién Valeria me dice que active mi cámara, pero yo la tengo activada, por lo que tengo entendido. Yo lo veo, padre. ¿Me ven, no? Está bien, sí, está bien. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con estos temas tan importantes que hemos comenzado ya hace un tiempo. Recuerdan que estábamos en el tema global de la salvación, estamos viendo todo el tema de la liturgia, habíamos visto quién celebra realmente la persona de Jesucristo como cabeza nuestra del cuerpo místico de Cristo, los signos, los símbolos, el tema de las imágenes, los tiempos litúrgicos. Y ahora vamos a ver, en el día de hoy vamos a comenzar a ver un tema muy importante que es dónde celebrar, dónde se celebra este misterio de la liturgia, en qué sitio se celebra. Dice el punto 1179 del Catecismo: el culto en espíritu y en verdad, de Juan 4:24 de la Nueva Alianza, no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo vivo de Dios. O sea, la Iglesia empieza mostrándonos que el templo principal no es el templo de piedra. El templo de piedra es ser figura del templo principal. El templo principal, dice aquí, es en primer lugar Cristo, el cuerpo resucité, Cristo resucitado. Para esto nos menciona el diálogo de Cristo con la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, versículo 24. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos estaban muy enfrentados, no se odiaban realmente. Para un judío, uno de los peores insultos, casi peor que decirle que estaba poseído por el diablo, era decirle que era un samaritano. ¿De dónde venía el tema? Los samaritanos de alguna manera habían tenido la fe judía, pero habían mezclado con otros credos. Y ellos pensaban que el lugar de culto era un monte que se llamaba el monte Garizim, ahí era donde daban culto. Y los judíos decían que no, que había que dar culto en Jerusalén. Cuando Cristo se encuentra con esta mujer a la cual le pide de beber, que ella al principio lo trata muy mal, pero luego le toma mucho respeto por la forma en que el Señor lo va llevando, el Señor le dice, en primer lugar, que los judíos tenían razón. Pero fíjense, le dice, llegará un momento, dice, en que los que adorarán en espíritu y en verdad. O sea, no adorarán físicamente solamente, sino en espíritu y en verdad. Jesús purifica esta concepción demasiado materialista del templo, que es como que Dios va a estar limitado a un sitio, sino que trasciende todo esto. A Dios no lo podemos enjaular. Sí, el Señor va a querer habitar en templos. Vemos cómo a David no le permitió que hiciera un templo, pero luego sí se lo permite a su hijo Salomón, un templo, un lugar para encontrarnos. Pero el primer templo que se construye el Señor es justamente la humanidad de Jesucristo. Por eso Jesús, se acordarán, en el diálogo que tiene con los judíos, cuando Él les dice, destruye este templo y en 3 días lo volveré a construir, y ellos piensan que Jesús se refería al templo de Jerusalén, que había llevado más de 40 años levantarlo. Entonces dice, en 3 días lo vas a construir, se demoraron 40 y tantos años, pero dice San Juan, él se refería al templo de su cuerpo.
Y mirando templos podemos decir que así como Cristo es el templo de Dios, el templo de Jesucristo es la Santísima Virgen. Hay un himno muy hermoso del tiempo de Navidad que dice que el cuerpo santísimo de la Virgen se hizo templo de Dios, donde se ordenó sacerdote Jesús, por así decir. ¿Cuál fue la catedral? El templo de su madre. Y por eso desde ese templo ya va a comenzar a santificar. Recordemos la visita de la Virgen a Ain Karim, a visitar a Isabel, que estaba ya con un embarazo avanzado de 6 meses, le dice el ángel, o sea que ya que llegó la Virgen serían cerca de 7 meses que estaba Isabel embarazada. La Virgen va justamente para acompañarla en esos momentos y seguramente en el parto. Pero fíjense, cuando la Virgen llega, Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, reconoce a la madre del Mesías, se da cuenta de que en esa mujer se encuentra siendo engendrado el Mesías, que es Dios. Y cuando Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dice, el niño saltó de alegría en mi seno. O sea, los padres de la Iglesia han entendido siempre que ese salto que Isabel experimenta del niño y que entiende que es un salto de alegría, Juan comienza ya a ser el profeta, el que anuncia a Jesucristo, es también porque Juan es liberado del pecado original. Juan, a diferencia de la Santísima Virgen, la Virgen jamás fue tocada por el pecado, es la Inmaculada. Ella fue concebida, como decimos nosotros, sin pecado. Juan Bautista fue concebido en pecado, pero liberado del pecado antes de nacer. Cuando el encuentro con Jesucristo. Por eso es la maravilla de ese encuentro, ¿no? Que las dos mujeres embarazadas, ambas profetizan, inspiradas, por así decir, por sus hijos que están todavía en su vientre. Isabel, con ese reconocimiento tan hermoso que en otras partes de él utilizamos en el Ave María, y la Santísima Virgen, que va a entonar luego el Magnificat, que es uno de los cánticos más hermosos que han brotado de labios humanos. Por eso es tan importante entender esta concepción que nos da el Catecismo. En primer lugar, nos hace ver el tema del templo no solamente como un templo físico, sino como templo espiritual. Y de hecho, fíjense, uno se da cuenta que en la historia de la Iglesia esto ha sido así. Durante varios siglos la Iglesia no contó con templos físicos, porque los primeros tiempos eran de persecución. La misa se celebraba en las casas de los cristianos. Yo recuerdo, creo que fue el último viaje, uno de los últimos viajes que hice a Roma, que visité la basílica junto a algunos de los que acá están acompañándonos en esta charla, la basílica de Santa Pudenciana, que según la tradición, en el interior del altar de esa basílica se guardan unas tablas que se dice que era la mesa sobre la cual San Pedro celebraba la misa en la casa de Pudencio, que era el padre de Pudenciana, que tuvo 2 hijas santas que se dedicaron justamente a recoger los cadáveres de los mártires que quedaban abandonados y a darle sepultura. Y después ellas 2 fueron martirizadas, que eran Práxedes y Pudenciana. Pero la misa era celebrada como hoy en día ocurre. Hoy en los países, por ejemplo, en Arabia Saudita, en esos lugares, los cristianos celebran la misa todavía escondidas en sus casas. No hay un lugar o sea, la Iglesia no está limitada al templo, no está limitada al templo, sino que, digamos, ahora, también fíjense, nosotros somos piedras vivas, como va a decir también la carta a los hebreos. Nosotros somos piedras vivas. Dice, perdón, la primera carta de Pedro dice, acercándoos a él, a Jesucristo, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entráis en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por mediación de Jesucristo. O sea, nosotros también venimos a formar ese templo vivo, que es la Iglesia. Somos esas piedras vivas. Y esto, vuelvo a decir, queda muy patente, sobre todo en los lugares donde no puede haber misa, de templos, perdón,
por razones de persecución habitualmente, ¿no? El que también muchísimos santos, pero yo recuerdo particularmente porque es un hombre al cual le tengo una aprecio muy particular y Dios quiera que pronto lo veamos en los altares, que es el cardenal Francisco Javier Bantuán. Él celebraba misa y la misa la celebraba teniendo solamente en la palma de su mano un poquito de pan y unas gotas de vino, y él con eso celebraba la Eucaristía en la cárcel, ¿no? Realmente un hombre, él le predicó a Juan Pablo II los ejercicios espirituales del año 2000 y ahí cuenta muchas de sus, digamos, las historias de su cautiverio, ¿no? Que son verdaderamente admirables, ¿no? Vuelvo a decir, el templo entonces somos nosotros. Y también, fíjense, dice la segunda carta a los Corintios capítulo 6, ¿qué conformidad hay entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No hay que confundir la iglesia con el templo, que es una cosa que a veces hablamos también, no está mal, digamos, pero lo hablamos como equivalente y no es lo mismo. El templo es un edificio, y de hecho hay templos paganos, pero la iglesia en cambio somos nosotros. La iglesia la formamos Jesucristo, que es la piedra angular, y luego todos nosotros que nos integramos como piedras vivas. El 1180 del Catecismo dice que cuando justamente no está impedido el ejercicio de la libertad religiosa, se permite el culto católico, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Y de aclara, estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo. O sea, no son simplemente un sitio, son lugares, acuérdense que decíamos que lo sagrado es lo que se separa para Dios. Hay espacios sagrados como el domingo, o tiempos sagrados, mejor dicho, como el domingo, o los tiempos de Adviento, que comenzaremos dentro de un tiempo, y Navidad, por ejemplo. Y también hay espacios sagrados, que son los espacios habitualmente de los templos, sitios que están dedicados únicamente al culto de Dios. Y estos sitios que son tan importantes, dice aquí, significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo. Es más o menos lo que descubre Jacob cuando tiene ese sueño tan importante en Betel, cuando dice, este es el lugar del encuentro de Dios con los hombres. Yo no sabía que Dios habitaba aquí. Él sueña esa noche que veo desde ese lugar como una escalera inmensa que llegaba al cielo y por ahí veía subir y bajar los ángeles de Dios, ¿no? Y él se da cuenta que es un lugar distinto, es un sitio distinto. Así también es un templo, es un sitio distinto. Y por eso en el 1181 dice, en la casa de Dios se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo, los fieles la presencia del Hijo de Dios nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. Bueno, lo que tenemos varias cosas para remarcar. La primera, el lugar principal, lo que da vida, por así decir, al templo, que es la Eucaristía. Cuando a veces uno pasa frente a un templo protestante, lo que uno nota es el vacío, no está Cristo vivo ahí. Nosotros, uno entró a una iglesia y lo primero que busca es la lamparita del sagrario, la Eucaristía, el sitio donde se encuentra el dueño de casa, donde se encuentra el Señor. Esta casa, dice acá, debe, dice, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen debe manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. O sea, el templo tiene que ser bello,
Templo no puede ser un lugar cualquiera. Hoy lamentablemente hay templos que son multiuso prácticamente. Salones comunitarios que se usan de vez en... Eso no es un templo. No se lo reconoce ni desde la calle, en lugares donde se puede ser perfectamente un templo. No hablo de sitios de persecución. Sin embargo, se hace cualquier cosa, un mamarracho. Lugares que uno dice, ¿por qué han hecho esto? Además, lugares, como dice aquí, fíjense, que debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. O sea, tiene que ser un lugar que a mí me invite al recogimiento. Cuando uno ve, por ejemplo, las catedrales góticas o románicas, las capillas, no solamente las catedrales, las capillas, el arte ese, es un arte que a uno lo lleva a la oración. El lugar me invita. Es como que uno se siente un ambiente que ha sido creado para eso. No es un lugar que me invita a la dispersión, todo lo contrario. Y además tiene que ser un lugar bello, un lugar realmente que manifieste que el que está ahí es también la belleza. Ustedes saben que Santo Tomás habla de tres trascendentales que son, que es lo propio de Dios: lo verdadero, Dios es la verdad; lo bueno, Dios es el bueno, por eso Cristo corrige al joven rico que lo llama maestro bueno, pero lo veía solamente como hombre. Entonces le dice, bueno, así solo es Dios, porque Dios es la bondad, pero Dios también es el pulcrum, o sea, Dios es la belleza, y por eso la obra de Dios es una obra bella. San Juan de la Cruz tiene esos versos tan hermosos que dice, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura. Como que cuando una persona pasa con un perfume hermoso, grato, por donde pasa va dejando ese aroma que es tan grato. Bueno, Dios fue pasando y por eso la creación es hermosa. La obra de Dios tiene una gran belleza en todo. ¿Por qué? Porque pasó Dios, porque salió de las manos del bello. Dios no solamente hizo cosas útiles, sino que las hizo bellas. Y así también en las épocas, digamos, cristianas, especialmente en la Edad Media, uno ve cómo los hombres no solamente hacían obras para Dios, sino que las hacían bellas. Y las hacían bellas hasta el extremo. Hoy que se puede subir a las catedrales, yo por ejemplo he subido en Barcelona a la Catedral Gótica, que todavía es la gran catedral de Barcelona, y uno ve en la altura donde el ojo humano no llega prácticamente, y más aún en ese tiempo que la misa era por la mañana, el mismo detalle, porque eran obras hechas no solamente para el uso de los hombres, sino para la gloria de Dios. Entonces, el hombre que trabajaba ahí era un hombre de fe. No buscaba cumplir un trabajo simplemente utilitario, no, buscaba que además de lo útil fuera bello. Y vuelvo a decir, había un arte cristiano, un arte también en lo que tiene que ver no solamente imágenes, sino el arte en lo que tenía que ver de arquitectura, algo que ayudara a la gente a elevar a Dios. Se dice que el gótico en su estilo simboliza las manos unidas, cuando se ponen las dos manos juntas, que quieren significar el gesto de la época medieval, cuando el vasallo colocaba las manos de esta manera juntas en las manos del Señor, y el vasallo se comprometía a ayudar al Señor, pero el Señor se comprometía a cuidar al vasallo. Por eso cuando nosotros juntamos las manos, es como que ponemos espiritualmente nuestra vida en manos. Decimos, yo me comprometo a vivir como cristiano, tú cuídame, tú eres mi padre, cuídame, no me dejes. Todo eso estaba simbolizado, por eso es que se habla de las Biblias de piedra. Mucha gente que en su tiempo no conocía la Escritura, no sabían leer, pero tenían esculpidas en las catedrales o en los magníficos vitrós los episodios del Nuevo y Antiguo Testamento, y ahí es donde iban aprendiendo. Recuerdo una vez, me llamó la atención hace poco tiempo, creo que era en Bélgica, una cosa muy hermosa. Yo entré en una iglesia, no era una iglesia tan grande, pero una iglesia muy antigua, y me acuerdo con muchos vitrós y que tenía también el Vía Crucis,
y vi un hombre joven con su hijito, que tendría 5 o 6 años, y él iba explicando en las imágenes lo que la historia sagrada, ¿no? Y yo decía, ¿esto cuántos miles de personas lo habrán hecho? Ahora son países, lamentablemente, que han perdido casi la fe, ¿no? Pero realmente toda esa fe tan grande, ese dar a Dios lo mejor, porque es para Dios, porque es para el Señor. Ya voy a hablar un poquito sobre esto. También fíjense, otro tema muy importante es el tema del altar. El altar, por así decir, es el corazón de la iglesia, en el sentido de que es el lugar del sacrificio. ¿Qué representa el altar de la Nueva Alianza? Dice el punto 1182, el altar de la Nueva Alianza es la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro, como el sepulcro del cual Cristo, en el cual es sepultado, pero del cual resucita verdaderamente. El altar es el lugar, la piedra, la mesa sobre la cual se ofrece el sacrificio. El verdadero altar, ¿cuál es? La cruz del Señor. Es la cruz del Calvario. Ese es el altar. La Nueva Alianza espiritualiza. En el Antiguo Testamento había altares de piedra, ciertamente. Se buscaba que no fuera piedra tallada, rústica, como para que se viera que no era obra de los hombres, sino que el altar estaba tomado de la naturaleza, de las obras de Dios. Pero se ha ido perdiendo ese sentido. Y por eso ahora el catecismo recupera este sentido tan hermoso del altar como la cruz del Señor. Por eso cuando uno va a visitar, supongamos, a un enfermo, le puede decir, esta cama que es tu cruz es también tu altar, porque aquí ofreces tu sacrificio. Es muy hermoso eso, ¿no? La persona que está postrada o que está en silla de ruedas, es el lugar de su cruz, es el lugar donde se ofrece el sacrificio. Cristo ofreció el sacrificio en la cruz, y por eso el altar representa la cruz de Cristo. Esa imagen tan hermosa, destruyes el templo y en 3 días lo reconstruiré, que les di hace un instante, daba a entender que no era el templo las piedras, sino que era la humanidad de Cristo en la que estaba presente Dios. Y por eso también en el Nuevo Testamento es purificada la imagen del altar. No es simplemente un conjunto de piedras, sino que es Cristo mismo. Y por eso, en casos, digamos, necesarios, uno puede celebrar la misa sin un altar adecuado. Bantuambo lo decía, celebrar la misa en caso de necesidad, se entiende, usando la palma de su mano. Y por eso, fíjense, es que toda celebración eucarística debe estar siempre presidida por una cruz. Hoy en nuestro tiempo, donde toda esta mentalidad tan, digamos, modernista que se conserva hoy, que no quiere escuchar hablar de Cristo crucificado. El Señor ya resucitado de la cruz pasó a ser de otro tiempo. Sin embargo, siempre que celebramos la Eucaristía tiene que haber una cruz, tiene que estar la cruz, porque la misa es fundamentalmente el lugar del sacrificio. Tiene también otros aspectos importantísimos, pero es el lugar del sacrificio, es la cruz. Por eso tiene que ser claramente visible. Dice, para recordar a los fieles la pasión salvadora del Señor que se está actualizando, se está haciendo actual en el momento de la celebración. Esa cruz que yo veo ahí, cruz que puede ser pintada o esculpida, lo que fuere, esa cruz es signo de lo que está haciendo el sacerdote al lado. Ahí está Cristo verdaderamente crucificándose por mí. Y por eso en el inicio de la Eucaristía se hace una procesión de entrada con la cruz en primer lugar. Cuando uno entra con una misa más solemne de domingo, que uno entra con monaguillos, lo que va al principio de todo es la cruz, que es lo que da sentido. Y cuando llega al altar, el sacerdote besa el altar, se sube al presbiterio. Hoy todo esto, lamentablemente, muchos
templos modernos se ha perdido totalmente el sentido. Antes los escalones con los cuales subía representaban las gradas de la cruz. En la misa que todavía hoy se puede celebrar del rito tridentino, comienza diciendo: subiré al altar del Señor, antes de iniciar la subida al lugar del altar. Pues se entendía, el altar viene a representar el monte Calvario, se sube al presbiterio, recuerda el camino que Jesús hizo con la cruz a cuestas hasta llegar al Calvario, al Gólgota. Y por eso el sentido tan profundo que tenía donde fue crucificado el Señor. La carta a los Hebreos dice: tenemos un altar del cual, dice, no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Dice, los cuerpos de los animales, a ver, esperen que voy, dice, perdón, acá viene, dice, así pues salgamos, dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los judíos en el Antiguo Testamento lanzaban un animal cargándolo de los pecados y lo mandaban al desierto. Y por eso Cristo, que va a cargar con nuestros pecados, que va a ser el Cordero de Dios, que no solamente la traducción española, ustedes saben que en latín, recordarán los que tienen quizá más años o más experiencia de esto, decimos agnus Dei qui tollis peccata mundi. Tolis quiere decir quitas, que es lo que nosotros decimos en español, pero tolis también quiere decir cargas, y esto le da una riqueza mayor a la palabra, porque Cristo quita cargando los pecados. O sea, era como el chivo expiatorio, de ahí viene la expresión. El sacerdote le imponía las manos a ese animal y como queriendo cargarlo con los pecados. Y luego era lanzado al desierto, como diciendo, te llevan los pecados de acá. Así Cristo sale de la ciudad cargando también los pecados nuestros. Y va hacia el desierto, va hacia el Calvario. Por eso dice el texto de los Hebreos 13, dice en el versículo 13, así pues, salgamos donde Él fuera del campamento cargando con su oprobio, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la futura. Ofrezcamos sin cesar por medio de Él a Dios un sacrificio de alabanza. O sea, el verdadero altar, que es el de Cristo, no estuvo colocado en el templo de Jerusalén, sino fuera de la ciudad. Él muere en el monte Calvario, y por eso para los cristianos hay que seguir a Cristo, que es sinónimo de salir a adorar al Señor en espíritu y en verdad, allí donde el sacrificio de Cristo fuera memorial, fuera rememorado, fuera hecho como haced esto en memoria mía. El altar es el lugar de la entrega de Cristo, y por eso el Calvario y la cruz están significados en el altar. Calvario como lugar, digamos, de un monte rocoso, y también la cruz como lecho en el cual el Señor ofrece el sacrificio. De hecho, se aconseja, ustedes saben, que el altar sea de piedra, no que sea de madera. Y si es de madera, se aconseja colocar la piedra, el ara de piedra, digamos, que habitualmente se colocaban en ese sitio algunas reliquias de santos. Hoy en día se ha dejado de exigir esto, ¿no? Pero tenía un sentido muy hermoso. En los primeros tiempos de la fe, muchas veces la misa celebrada, por ejemplo, en las catacumbas, se celebraba sobre la tumba de los. Se consideraba que el cuerpo de un mártir era el lugar más digno para la celebración de la Eucaristía. Y por eso todavía en muchas iglesias se conserva el ara. Y incluso cuando los sacerdotes, los misioneros de acá llevaban un ara para que si se levaban sobre una mesa ponían el ara como signo de la roca, de la piedra, que representa el Calvario y la cruz, donde se clavó la cruz. Cristo está representado también ciertamente en el sacerdote, que es el que ofrece el sacrificio, y Cristo es la ofrenda que se ofrece y representado en el altar. O sea, cuando uno va a misa, fíjense, todas estas figuras del Señor. El sacerdote, que es el que ofrece el sacrificio, Cristo también ofrece, como ahora su propio cuerpo, Él lo está ofreciendo al Padre. Cristo es la ofrenda, que es la víctima. La palabra hostia quiere decir eso, quiere decir víctima.
y Cristo representa también el altar, el lugar donde es ofrecido. El altar también, es importante recalcar, es también la mesa del Señor a la que el pueblo de Dios es invitado. Nos recuerda en ese sentido la mesa de la última cena, en torno a la cual Cristo hizo sentar a los apóstoles. Y en el Evangelio consta que San Juan reclina su cabeza sobre el pecho de Cristo. Nos recuerda este gesto, la intimidad del Señor que el Señor nos invita a su mesa, que es una cosa íntima, ¿no? Cuando alguien nos invita a comer, nos hace pasar a su casa, al comedor que utiliza, es un gesto de intimidad, me está haciendo entrar en lo íntimo de Él. Así también cuando yo voy a misa, yo tengo que pensar, ese altar es el altar desde el cual el Señor me va a invitar, me va a decir, felices los invitados a esta cena, a la cena del Cordero. Aquí en Argentina y en España se ha traducido distinto, ¿no? Se dice a la cena del Señor. Está muy bien, Cristo del Señor, pero en realidad el texto antiguo, y que corresponde, porque se ha traducido de ahí, es invitados a cena domini, a cena agni, que quiere decir a cena del Cordero. ¿Y por qué digo esto tiene sentido? Porque en el libro del Apocalipsis habla de la felicidad de los invitados a las bodas del Cordero. Y nosotros, como el recibir la Eucaristía es un anticipo del cielo, es una prenda de la gloria futura también, tiene más sentido esa figura. Estamos invitados a participar ya desde acá de la tierra de las bodas del Cordero del cielo, lo cual llegará a su plenitud después de nuestra muerte, ¿no es cierto? Entonces, Jesús nos comparte la intimidad de su corazón en el altar de la Eucaristía. Ahora, fíjense qué distinto que es comulgar con todo este sentido, que comulgar a veces sin entender todo esto, sin entender que cuando yo miro el altar tendría que mirar la cruz del Señor, porque ahí Él está dando su vida por mí, Él ofrece su sacrificio. Ahí también me está convidando. ¿Con qué comida? Con su cuerpo. Esa expresión tan hermosa de los padres, ¿no? De la iglesia, que decía que este pastor que se hace pasto para sus ovejas, es pastor y pasto, porque Él se hace nuestro alimento en el caminar al cielo. Vamos detrás de este pastor que va delante nuestro. Por eso antiguamente también el Papa Benedicto decía que eran unas cosas más graves que entendía que se habían hecho desordenadamente en la iglesia, fue cambiar la orientación del altar, porque los altares miraban hacia donde nacía el sol, hacia el oriente, y el celebrante, el sacerdote, el obispo, el papa, iban delante. No es que, como se dijo despectivamente, daban la espalda al pueblo, no, guiaban al pueblo. Hoy en día parecería un contrasentido, el sacerdote de espaldas a Dios, ¿y cómo va a guiar? Si está mirando, o sea, el simbolismo que tenía era muy hermoso. El pastor que iba delante del rebaño, guiando al rebaño, al encuentro con Jesucristo y a la patria del cielo. En algunas liturgias orientales también, fíjense, el altar es símbolo del sepulcro, en el sentido de que es imagen de la roca de la cual sale Cristo resucitado. Esto también, la Eucaristía no es solamente memento, recuerdo, memorial de la muerte de Cristo, sino de todo el misterio pascual. Entonces es pasión, muerte, resurrección y ascensión que se actualizan en un misterio en cada misa, en cada Eucaristía. Por eso también esa figura tan hermosa, ¿no? De mirar el altar como el lugar de la resurrección, del sepulcro vencido. Siempre, por eso tenemos que tener tanto cuidado con el altar, ¿no? Si bien, por supuesto, no es la veneración que tenemos frente al sagrario hacemos genuflexión, frente al altar hacemos reverencia, y cuando comienza la misa, el centro pasa a ser el altar. Por eso yo lo señalo muchas veces que los que deben cruzar frente al altar, por ejemplo, para hacer una lectura, no deben hacer genuflexión, sino hacer reverencia al altar, porque en ese momento el altar pasa a ser el centro. Se pide que el altar esté fijo, digamos, que no sea un altar
portátil, por así decir, en el templo. Se entiende que puede haber altares portátiles para un misionero que va a celebrar a lugares donde de pronto no encuentra capilla o no hay altar, como hemos tenido durante tantos años aquí en Santiago del Estero, ¿no? Y todavía hay muchos sitios donde uno de pronto va a celebrar la casa a un rancho, una casa de familia, porque en las cercanías no hay una capilla adecuada y la gente no puede ir. Pasamos ahora, fíjense, a un punto importantísimo que es el del tabernáculo, el sagrario. ¿Y qué dice aquí? El punto 1187 dice: el tabernáculo, el sagrario, debe estar situado en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Bueno, o sea, el altar, dice acá, debe estar situado en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. Yo creo que todos somos testigos hoy en día de cuántas iglesias no cumplen este requisito. En cuántos sitios el Señor está en un lugar, a veces hay que andar buscándolo, y caminando por la iglesia no se lo encuentra. Y uno dice, tendría que estar en un lugar tan destacado, y un lugar ciertamente que, dice aquí, favorezca la adoración del Señor realmente presente en el santísimo sacramento del altar. El sagrario realmente, en los primeros tiempos, era una cosa, no había templos, piensen ustedes. ¿Y por qué comienza a realizarse? Bueno, en primer lugar para tener el viático para la comunión de los enfermos, pero también por el tema de la adoración. La adoración comienza cuando comienza a haber sagrario. La historia de la iglesia comienza a acompañar a Cristo en el Santísimo, hasta llegar a formas tan hermosas como las que tenemos hoy en día de la adoración perpetua, de capillas adecuadas para que uno pueda ininterrumpidamente a lo largo de todo el año adorar al Señor. Por eso el sagrario también, fíjense, nos revela que el Señor vino para quedarse. Él está ahí. Es una figura también del misterio de la encarnación. Cuando Dios se hace hombre, Dios viene para quedarse en medio de nosotros. En el sagrario también el Señor viene para quedarse. Eso de yo estaré con vosotros al fin del mundo está de alguna manera simbolizado en la presencia. Él siempre está ahí. Cuando nosotros estamos, ¿cuál es el vecino más importante del pueblo? Jesucristo. Él vive en medio de nosotros, pero vive físicamente, porque en la Eucaristía el Señor está verdaderamente presente. Es una cosa tan impresionante eso, ¿no? Pensar que Él está ahí, que Él está vivo en medio de nosotros. Por eso es muy triste cuando uno ve sagrarios sin flores, sagrarios sucios, sagrarios tan abandonados. El abandono de la Eucaristía es uno de los dramas de la pérdida de fe, porque la Eucaristía es una piedra de toque para la fe. Judas, fíjense, cuando comienza a perder la fe, justamente cuando Cristo manifiesta en el capítulo 6 de San Juan el tema de que Él es el pan de vida. Por eso, ¿cuánto tenemos que valorar la Eucaristía? Y pedirle a Dios que nos aumente la fe. Porque, verdaderamente, ¿por qué no vamos tanto al sagrario? Porque tenemos poca fe. Seamos honestos, tenemos poca fe. Si ahí uno supiera, ahí está Jesucristo, y lo creyéramos, pero de fe, viviríamos alrededor, dando vueltas cerca de Él, visitándolo cuando podemos. Visitándolo cuando podemos. Nos falta fe, nos falta amor. Por eso que el Santísimo a veces no tenemos tiempo para ir a visitarlo. Y uno dice, aunque sea pasar, aunque sea estar ahí. Esa oración que ahora ustedes saben se ha incorporado al Catecismo de la Iglesia Católica, ese episodio famosísimo del santo cura de Ars, San Juan María Benet, cuando él, que confesaba tantas horas en su pueblo, vio que había un paisano, un hombre sencillo, que todos los días venía y se quedaba sentado ahí en la iglesia un largo rato, un hombre ya mayor, ¿no? Y estaba horas ahí sentado. Y un día quiso saber qué significaba esto, y se le acercó San Juan María y le preguntó, dígame, buen hombre, ¿qué hace usted acá? Dice, veo que siempre viene todos los días, me alegro mucho. Y entonces el hombre señaló el sagrario
y le dijo, yo lo miro y él me mira. Una altísima oración, ¿no? El estar acompañando a Jesús. Sabía que Jesús estaba ahí, acá vengo, Señor, a acompañarte. Por eso a veces cómo nos complicamos nosotros, ¿no? Ay, yo no sé cómo rezar, cómo se reza. Dice, sentate frente a Jesús, arrodillate frente a Jesús. Él está ahí. Simplemente decirle, Señor, aquí estoy, acá estoy, vengo a acompañarte. Dejemos que Él nos hable. Por eso la maravilla también, que lamentablemente yo veo que a veces no se cumple estrictamente, ¿no? Las capillas de adoración son capillas de adoración en silencio. Si quiero rezar el rosario o alguna otra cosa en voz alta, lo ideal es que vaya frente a un sagrario, pero en la adoración en silencio. Rosario lo puedo rezar, sí, pero en voz baja, en silencio, para que el Señor hable, sobre todo cuando hay varios dentro de la capilla, que el Señor hable al corazón. Que ese silencio tan fecundo, yo les recomiendo mucho el libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio, un libro hermosísimo. Uno ve el gran bien, por ejemplo, de los monasterios de clausura, de hombres y mujeres, lugares de silencio. La única vez que se habla con Dios o de Dios, como dicen en los monasterios dominicos, por ejemplo, hablar con Dios, y el carmelita, con Dios o de Dios. También habla aquí, fíjense, de la nobleza, la disposición y la seguridad del sagrario. Todo esto hoy en día más que nunca, ¿no? Hoy que estamos en estos tiempos tan difíciles. Yo he mandado hoy, muchos de ustedes habrán recibido un comentario sobre el tema de Halloween. Esta época es una época en la cual viene pasado mañana un día verdaderamente diabólico y por eso se roban muchísimas hostias, todo este manoseo que se ha permitido, también esta obligatoriedad de recibir la comunión en la mano que provoca tantas profanaciones, ¿no? Porque hay gente que ni sabe comulgar, ni mira si en la mano le queda una partícula de la Eucaristía. Pero fuera de eso, ¿cuántos aprovechan de recibir en la mano para robársela? Porque los sacerdotes muchas veces no controlan que la gente comulgue delante de ellos, ¿no? Y así la profanación del día de Halloween es algo espantoso, espantoso. Por eso la seguridad que tienen que tener los sagrarios, como tenemos que cuidar todo esto, ¿no? La reserva eucarística, como tenemos que valorar muchísimo que el lugar tan digno y exigir a los sacerdotes también esa delicadeza para el trato con Dios, ¿no? A ver, poner unas flores, limpiarlo, tener iniciativas ustedes mismos, ¿no? Cuando ven que en la parroquia ofrecen, Padre, ¿puedo limpiar el sagrario? ¿Puedo traer flores para poner? Ahí hay alguien vivo. La flor mía la recibe, es como cuando uno le lleva una flor a la Virgen, ¿no? No es a la estatua de la Virgen, Esa es la Santísima Virgen. La flor recibe ella. Sí, pero es como si a una foto de la madre no le pone una flor, no se la pone al papel, no, es a la madre. Bueno, así también a la Santísima Virgen. Por eso el arte, fíjense que en todas estas cosas tiene tanta importancia, tiene una doble finalidad. Una es la de embellecer para que cuando lo veamos caigamos en cuenta de que ahí está el Señor. Lo bello me hace tomar conciencia de la importancia de lo que está ahí. Por eso uno ve de pronto cosas que hoy en día ya no se hacen, sagrarios tan hermosos. Yo recuerdo en Barcelona, por ejemplo, la sede del movimiento de Fidelis Laici, hay un sagrario que consiguió el padre Navarro, que es precioso por dentro también, por fuera y por dentro tiene varias imágenes de la Eucaristía, hecho en plata. Hoy en día la gente se escandaliza, es curioso, ¿no? Que el dinero para el culto de Dios, un cáliz sale mucho menos que un celular, que un móvil. Sin embargo, hay un cáliz de plata, lo que saldrá. Y los pobres, ahí se acuerdan de los pobres. Pobres, es lo que hizo Judas, ¿no? Cuando María Magdalena quiere vuelca el perfume, mejor dicho, que dice, esto se podía haber vendido en mucho dinero por un perfume muy, muy valioso. Y Cristo dijo, mira, a los pobres los tendrán siempre, a mí no siempre. Y lo que ha hecho ella está muy bien. Y esto y así llegó hasta nosotros el conocimiento de esto, ¿no? Por eso, ¿cuánto tenemos que valorar lo que es el sagrario? Y la otra finalidad, ¿cuál es? Dar gloria a Dios. O sea,
al mismo caso de María Magdalena, dar gloria a Dios, querer manifestar a través de ese gesto, de ese derroche, por así decir, de algo que sí, que es valioso, pero que yo lo gasto para Dios. No lo gasto para mí, lo gasto para Dios, para su alabanza. Y por eso Jesús lo aceptó. Por 2 veces fue prácticamente de la misma manera. Por eso, verdaderamente, cuánto tenemos que... A mí me da mucha pena que a veces voy a iglesias, y no tan pobres, y de pronto uno se encuentra con un cáliz que necesitaría un baño de oro, ya la copa sobre todo, o un cáliz de acero inoxidable, o un copón de acero inoxidable. Y dice, por favor, quizá en la casa el cura tiene una copa de cristal y acá el Señor tiene un cáliz de acero inoxidable. A ver cómo es esto. Y lo mismo pasa con muchos de los fieles. Es muy hermoso poder, cuando yo me ordené sacerdote, hubo un grupo que se movió para regalarme un cáliz muy hermoso, sencillo, pero muy hermoso. Y yo valoré muchísimo ese gesto de la gente que puso su dinero para que, porque no es para mí, es para que yo celebre la Eucaristía, es el lugar para que ahí venga la sangre del Señor. Entonces uno busca hacerlo mejor, que es lo que uno ve en la delicadeza, ¿no? Por ejemplo, en la vida religiosa, cuando es como debe ser, uno ve cómo las religiosas sobre todo se preocupan tanto en los detalles de los purificadores, de los corporales, de los paños que acompañan el altar, de las casullas, de los manteles. Claro, no es para el sacerdote, es para Dios. El cura de Ars, que vivió una pobreza impresionante, tenía en los ornamentos con los cuales se daba misa, eran de los mejores ornamentos de Francia. ¿Por qué? Porque él, como dice, revestido de Jesucristo. Él quería como sacerdote, mostrar la gloria del sacerdote que es Jesucristo. Por eso, cuánto tenemos que cuidar el sagrario de nuestras iglesias y cuánto tenemos que venerar al Señor, que por amor a nosotros ahí está escondido. Tantas expresiones tan hermosas, ¿no? El divino prisionero. Cuando uno toma conciencia de que eso es verdad, de que ahí está el Señor, y que uno a veces pasa por la puerta, ¿no? Yo señalo a veces la importancia de las visitas breves a la iglesia, ¿no? De pronto no me puedo quedar 20 minutos, pero puedo pasar y es como el beso del hijo ya grande que pasa por la casa de sus padres ancianos y le dice, hola papá, hola mamá, ¿cómo están? Paso nomás porque estoy apurado, pero vengo, les doy un beso y sigo viaje, nos vemos el fin de semana. Para los padres, ese beso del hijo es una cosa tan hermosa. A veces uno puede entrar a una iglesia y decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Vengo a darte el beso de hoy. Aquí vengo, aquí estoy. Bendíceme, gracias, bendice a mi familia, mi trabajo, mi día. ¿Cuánto demoré? 30 segundos, 1 minuto. Y a veces nos encontramos con alguien y estamos 10 minutos parados, pero si no tenemos tiempo, aunque sea la visita, por supuesto siempre y cuando, de pronto a veces hay una iglesia que nos queda de paso y está abierta, no cuesta nada entrar. El Señor, si supiéramos cuánto nos ama. Hoy yo, por contrapartida, ¿no? En este video que hice sobre el tema de Halloween, decía, si uno comprendiera cuánto nos odia el demonio, cuánto más se cuidaría, ¿no? Pero si uno comprendiera cuánto nos ama Dios, qué maravilla. Cuánto nos quiere el Señor, para quedarse ahí por mí, no se queda por los católicos, se queda por cada uno de nosotros. Nosotros que estamos escuchando esta charla en distintos pueblos, a metros de nosotros, que está el sagrario cercano de la parroquia, de la capilla, el Señor está por mí. Por eso cuando paso y me santiguo, no tiene que ser simplemente un gesto mecánico, que está bien que uno lo haga, pero no está bien que sea mecánico. Tiene que ser un saludo al Señor. Jesús, ahí estás por mí, ahí velas por mí, me esperas siempre. Vamos ahora, y con esto vamos a ir terminando, a mirar también lo que dice el punto 1184. La sede del obispo o del sacerdote, cátedra, debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. El ambón
la dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelve espontáneamente la atención de los fieles. Ustedes saben que la parte donde está situado el altar la llamamos presbiterio. ¿Por qué se llama presbiterio? Porque es el lugar de los presbíteros. Por eso, en principio, ese lugar no tendría que ser un lugar concurrido, porque es un lugar reservado al sacerdote. Y vuelvo a decir, porque hay tanto estas tonteras, ¿no? De que somos todos iguales. Sí, por supuesto, en cuanto a personas. Pero el sacerdote es Jesucristo, es Jesucristo. No es que están honrando a Hernán, en ese caso, como hombre. No, es el lugar del instrumento de Cristo que hace presente a Cristo en la celebración. Por eso es que hoy en día uno ve a veces que con tanta facilidad la gente va, hay iglesias en las cuales quiero mucho, pero miren, la falta de respeto en el silencio. El lugar, es imposible a veces rezar, sobre todo después de misa, imposible. No hay ningún sentido de lo sagrado. El presbiterio es un lugar santo, un lugar reservado a los presbíteros. Antiguamente, que estaba el comulgatorio, eso hacía de freno importante. La gente sabía que pasado ese lugar no se debía pasar. De hecho, muchas iglesias antiguas que todavía lo conservan tienen esa ventaja. Pero en las iglesias nuevas, que no hay comulgatorio, bueno, uno ve que la gente va, viene, toma el cáliz como si fuera un vaso que lo lleva para adelante. A veces van llevando el cáliz en una mano, en la otra mano una vinajera, en la otra... Dicen, ¿qué es esto? Antiguamente el cáliz lo tocaba solamente el sacerdote. ¿Por qué? Porque era lo más sagrado, el lugar para la consagración de la sangre de Cristo. No lo tocaba cualquier mano, pero se cuidaba mucho eso, y se ha perdido todo el sentido que para nosotros es tan importante, porque nosotros nos manejamos con signos. Entonces, el signo para nosotros es muy importante. Hoy cada vez, fíjense, es una iglesia, y el mundo también, en el cual los signos van perdiendo cada vez más su valor, y tontamente. Cuando yo vine a Cañatuya, recuerdo, y también en Paraná lo veía, los obispos tenían un signo muy claro, que era el anillo, y la gente bendecía el anillo del obispo. Muchas veces incluso hacían genuflexión para besar el anillo del obispo, pero no hacían genuflexión a la persona del hombre, sino del pastor, del que los guiaba, del Cristo que estaba ahí delante de ellos. Hoy en día son tan humildes, miren ustedes, que no quieren que la gente les bese el anillo. Yo digo, pero al revés, creen que le besan el anillo por ellos, pero por favor, es un acto de fe. Yo he comentado, a mí me ha impresionado, porque aquí en Argentina no lo había vivido, pero en Barcelona, la gente del movimiento de la gente mayor, cuando muchas me encuentran, me besa primero la mano, pero no es la mano de Hernán, es la mano del sacerdote. Es un signo. Yo por supuesto que lo entiendo. Y sé que además soy indigno de llevarla, pero es la mano de un sacerdote, es mi mano. Yo soy sacerdote. Entonces, vuelvo a decir, el presbiterio es un lugar sagrado. No tendría que ser un lugar de paso, ni de pararse ahí a conversar, o que a veces pasa fuera de la misa, uno encuentra, está una mujer limpiando, charlando con cualquiera. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿El primer presbiterio? Fíjense, la palabra, hay tres lugares principales, creo que se los he dicho hace poco tiempo, en el templo, en el presbiterio, que son la sede, el ambón y el altar. Voy a decir brevemente, porque voy a ir terminando ya, estamos redondeando la hora. Estos tres oficios, estos tres lugares corresponden a los tres oficios principales del sacerdote. La sede representa al sacerdote como representante de Cristo, rey o pastor. Por eso la figura del rey David, fíjense que es el rey pastor, porque David era pastor. Cuando llega el profeta, no me acuerdo si es Natán, que es el que va a ungirlo, le pregunta al padre de David si
estaban todos los hijos. Y dice, no, falta el menor que está con el rebaño. Y dice, manda a llamarlo. O sea, David estaba pastoreando el rebaño, era pastor. De ahí lo saca Dios y lo hace rey. Por eso la figura del rey, que viene, rey viene del latín rex regis, el que rige, el que comanda. Bueno, el pastor tiene esa tarea también fundamental en la comunidad, de guiar hacia Dios. Nosotros, los sacerdotes, tenemos que enseñar el camino de Dios. Por eso Dios nos da una gracia particular para que podamos guiar las almas. Hoy esto se ha perdido muchas veces. Cada uno de nosotros tiene un carisma, tiene un don que Dios le ha dado. El don que le da, por ejemplo, Dios a un padre o una madre de familia es muy importante en la guía de sus propios hijos. Tiene que ejercer justamente el carácter, porque también ustedes han recibido en el bautismo esa realeza de Cristo y la tienen que ejecutar, sobre todo en la familia. Ser para sus hijos los pastores, los que guían a sus hijos. Ser los reyes, los que los rigen, los que les marcan el camino. Bueno, eso significa, por eso también, ahora voy a señalar lo que es la sede. El ambón es el lugar de la profecía, el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Como les decía la semana pasada, profeta no es solamente el que anuncia un acontecimiento futuro a realizarse, sino profeta es el que anuncia la verdad, es el don profético. Por eso Juan Bautista fue el profeta que anunció la venida del Señor en una cosa inmediata, y va a ser el profeta que anuncia a Cristo y que lo señala. La frase que utilizamos antes de la comunión, por la cual el sacerdote invita a comulgar, es tomada de Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase se la dice Juan Bautista a sus discípulos mirando a Jesucristo. Le dice, ahí está, este es el Cordero de Dios. Ahí está. Y luego el sacerdote en el altar, que es el lugar del sacrificio, el lugar de la ofrenda. Estos tres lugares que señalan, por así decir, el cometido y la vocación del sacerdote. El sacerdote tiene que ser el hombre que guía, volviendo al cura de Ars, esa anécdota tan hermosa de que cuando a él lo eligen párroco de Ars, Ars era un pueblito muy pequeñito, tendría, 500, 600 personas, y claro, llegó a un sitio, pensemos que esto era siglo XIX, principio del XIX o fines del XVIII, y cuando llega a este sitio, él quedó desconcertado, no sabía dónde quedaba Ars, y ve a un niño y le dice, disculpa, ¿sabes dónde queda Ars? Y él dice, sí, padre, yo lo acompaño. Y bueno, lo acompañó, y cuando llegó al pueblo, que estaba totalmente abandonada la iglesia, un desastre, había animales dentro, un horror, el cura de Ars le dijo hermosamente a él, dice, tú me has enseñado el camino que me lleva a Ars, yo te enseñaré el camino que te lleva al cielo. Por eso la tarea del sacerdote, ¿no?, de guía, de pastor. También la tarea del sacerdote de instruir, de enseñar, de corregir, de proclamar la verdad. Nosotros, el sacerdote, el buen pastor, fíjense, no es únicamente el que guía, es el que defiende. Es otra tarea muy importante que hoy en día se ha olvidado mucho. Nosotros tenemos que decir, esto es un error, esto que está diciendo no está bien, no es verdad, no hagas esto. Ustedes tienen que esperar de nosotros también eso, que les señalemos el peligro, que los defendamos del lobo. En la antigüedad, y hasta hace poco tiempo también, ¿no?, pero los obispos hablaban con total claridad. San Agustín decía, escribo contra lo que dice Donato. Lo veo así, esto va contra Arrio, esto va contra Pelagio. No era que uno ¿por quién lo dirá esto? No, decían la gente se enteraba claramente. Este hombre es un hereje, está diciendo un error, no lo sigan, por favor, no tengan cuidado. Esa tarea es importantísima y uno debe realizarla. Por eso la tarea del sacerdote, y por último la tarea del sacrificio, sacerdote que se torna instrumento de Cristo para hacer actual el sacrificio de la cruz. Y por eso también nosotros tenemos que unir nuestra vida
en nuestro sacrificio. Sería ilógico que yo acompañe a Jesús a la cruz y diga, bueno, Señor, esto es tuyo, no, yo tengo que sentirme parte. A mí siempre me impresiona, no siempre, perdón, porque esto no estoy diciendo lo correcto, porque no hace demasiado tiempo que un día cuando consagraba justamente el cáliz, ustedes saben que el cáliz es figura del sacrificio, y cuando pronunciaba esas palabras, tomad y bebed, que este es el cáliz de mi sangre, ciertamente pensaba en la conversión del vino en la sangre de Cristo. Pero también ese día, de un modo particular, me vino muy fuerte el pensamiento de la invitación de Cristo, que es la invitación que le hace a los hijos de Zebedeo: ¿podáis beber el cáliz que voy a beber? El cáliz era la pasión. Y cada uno de nosotros, no solamente yo, sino también todos ustedes, cuando van a misa, reciben la misma invitación: tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Y cuando ustedes comulgan, ustedes saben que reciben cuerpo y sangre de Cristo, aunque reciban todo bajo la apariencia del pan. Está todo completo ahí. Y cuando yo voy a comulgar, les estoy diciendo: sí, Señor, estoy dispuesto a participar de tu cruz. ¿Y cómo participo en mi cruz? Con mi cruz diaria. Más fuerte, más pequeña, más grande, más chica, depende del tiempo. A veces la cruz es muy dura: la muerte de un ser querido, la soledad, la traición, la falta de trabajo, la enfermedad de una persona o la propia. Por eso el papel tan importante verdaderamente del sacerdote, representado estos elementos que están en el presbiterio. Cuando uno va al presbiterio, no tenemos que ver, ese será no, ese lugar de proclamación. Ya veremos la semana que viene la importancia de cada uno de estos sitios en detalle. Muy bien, vamos a terminar. Hemos comenzado con una Ave María, terminemos hoy también con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga a todos, les voy a dar la bendición. El Señor esté con vosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos quedar en paz, demos gracias a Dios. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, que tengan un buen fin de semana, si Dios quiere, nos mantenemos en contacto. Hasta prontito. Gracias por estar ahí. Adiós, familia Werner, están los chicos. Muy bien. Hasta prontito. Adiós, Marta. Muy bien. Dios mío, ya mañana nos veremos, Fino, charlaremos en principio. Oh, Dios mío, está con la abuela hoy, qué bien, muy bien, Norma, qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Cariños para Cintia, para toda la familia. Chao, Nelly, hasta luego. Adiós, Germán, Nair, toda la familia. Muy bien, adiós. Nos estamos viendo. Bueno, voy a salir de acá. Hasta prontito. Adiós, adiós.